Tengan todos y todas muy buenos días. Sean bienvenidos. En esta ocasión hablaremos un poco acerca de las formas de sucesión en El Salvador. En El Salvador, las sucesiones se clasifican en tres tipos: testamentaria, legal o intestada o contractual. La sucesión testamentaria se produce cuando la persona fallecida dejó un testamento que define cómo se distribuirán sus bienes, mientras que la sucesión legal o intestada ocurre cuando no hay un testamento y la ley establece quiénes son los herederos. Por último, la sucesión contractual es menos común y se refiere a la sucesión que se produce a través de un contrato. Tenemos que la sucesión testamentaria, en este caso la persona fallecida o causante, redactó un testamento, documento legal, en donde indica quiénes serán sus herederos y cómo se distribuirán sus bienes. El testamento puede ser abierto, redactado por el causante ante un notario, o cerrado, redactado por el causante y cerrado en un sobre, que se presenta a un notario. Algunas de estas reglas las podemos hallar en los artículos del 952 al 980 del Código Civil salvadoreño. La sucesión legal o intestada es si la persona fallecida no dejó un testamento. La ley establece un orden de prioridad para determinar quiénes son los herederos. Este orden se basa en el parentesco con la persona fallecida, comenzando por los hijos, cónyuge, padres, abuelos, y luego descendiendo en el orden de parentesco. Algunas de estas reglas las podemos hallar en el artículo 981 al 995 del Código Civil salvadoreño. El artículo 998 nos dice: son llamados a la sucesión intestada, en primer lugar, los hijos, el padre, la madre, el cónyuge y en su caso el conviviente o sobreviviente. En segundo lugar tenemos los abuelos y demás ascendientes, los nietos y el padre que haya reconocido voluntariamente a su hijo. En tercer lugar, los hermanos. Cuarto lugar, los sobrinos. Quinto lugar, los tíos. Sexto lugar, los primos y hermanos. Y si en uno de los incisos anteriores no hubiera persona quien reclamara esta herencia, será en este caso la Universidad de El Salvador y los hospitales. La sucesión contractual es el tipo de sucesión y es el menos común, y se refiere a la transmisión de bienes mediante un contrato. Una persona acuerda dejar sus bienes a otra persona en vida, sujeto a ciertas condiciones. En resumen, las tres clases de sucesiones, testamentaria, legal o intestada y contractual, son los títulos jurídicos que permiten a las personas recibir una herencia en El Salvador. El artículo 952 nos dice: se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. El título universal es cuando se sucede al difunto en todos los bienes, derechos y obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos, como la mitad, tercio o quinto. El título singular es cuando se sucede a una persona o más especies o cuerpos ciertos como tal caballo, tal casa, o en una o más especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, 3 vacas, 600 colones, 40 fanegas de trigo. El artículo 953 nos dice: si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llamará testamentaria, y si en virtud de la ley, intestada o ambitestado. La sucesión en los bienes de una persona difunta pueden ser parte testamentaria y parte intestada. El artículo 969 nos dice: son indignos para suceder al difunto como herederos o legatarios. Primero, el que haya cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido este crimen por obra o consejo, o la de perecer pudiendo salvarla. Segundo, el que cometió un hecho que la ley castiga como delito contra la vida, el honor, a los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes legítimos, con tal que el delito se promueve por sustancia ejecutoria. Tercero, el cónyuge o consanguíneo dentro del cuarto grado de inclusive que el Estado
de enajenación mental o de indigencia de la persona cuya sucesión se trata. No la socorrió pudiendo hacerlo. Buenos días, muchas gracias.